acabo de enterarme que vosotras os conocéis de antes, habéis conocido en otros procesos no solamente la ley de la lógica global convergente, ¿no? ¿Podés compartir? Bueno, hace muchos años, ¿no, Rosa? Sí. ¿Cuánto ha caído ya desde entonces? ¿A Bueno, ver cuándo? Sí, bueno. En el año 95, al menos en mi caso, yo no sé el de En el de Rosa, 95, sí. también coincidimos Sí, sí. en el año, llegó a mí, en aquella época yo podía considerarlo mi gran maestro o el precursor de todo lo que yo luego empecé a latir en mí y que me resonaba. Entonces nosotras, después de conocernos en eventos de Alejandra Casado y de conocernos trabajando la ley del desdoblamiento a través de la lógica global convergente, pues empezamos a comentar de dónde venía todo eso, de dónde teníamos de alguna manera esa resonancia y que nos llevaba a en estos momentos, o hace unos años ya, cuando empezó Alejandra a difundir sus vídeos, a decir, empezaste a remontar. Esto me resuena y me resuena mucho. ¿Dónde coincidisteis? Bueno, Rosa, ¿dónde coincidimos? Coincidimos con Félix Gracia en Madrid, en el primer evento que hizo bueno, él hacía 3 cursos, y en el primero pues ya coincidimos. El hombre viejo. El hombre viejo. El hombre nuevo. Sí. Entonces, como Y bueno, pues es lo mismo, es la ley. Es la ¿sí? ley. Entonces, eso del vacío, el derivar, él lo decía de otra manera, ¿no? Sí. Félix hablaba, bueno, Félix ya tiene una edad, está muy joven en nuestro corazón y muy joven también, pero hace muchísimos años, en los años 90, cuando Hammer podía ir todavía a la tele y hacer algunas tertulias, y también coincidió con Garnier, con Jodorowsky. Entonces, en aquella época, él, que es un amante y conocedor de muchos compañeros suyos físicos cuánticos, ya hablaba de la ley del desdoblamiento de los tiempos. ¿Ah, sí? Y a nosotros nos habló de la ley del desdoblamiento de los tiempos, y bueno, podíais ver o remontaros al año 90 en la televisión española, cuando solamente había 2 canales, la Tele 1 y la Tele 2, pues muchas tertulias en las que se hablaba de todo esto. Lo único que él pues lo decía de una manera totalmente diferente a como lo dice Alejandra, pero era lo mismo. Él decía que había que integrar los opuestos y que esa integración de los opuestos solamente la podía integrar a través de una conciencia que estaba fuera de la existencia, en otro lugar, en otro espacio-tiempo y en otra dimensión. Y él le llamaba la fuente originaria. Entonces, las derivaciones, pues él le puso su toque personal. No hablaba de la derivación como lo hablaba en ese momento Garnier, lo hablaba como integración. Y entonces hacíamos un proceso con nuestra neurología en la que todo lo que veíamos, todo lo que nos mostraba las relaciones o el mundo, eran distorsiones, efectivamente errores por sentirnos separados del origen, y que eso estaba condicionándonos y por lo tanto no reconociendo que nunca estuvimos separados del origen. Entonces tengo una pregunta, Rosa. Cuando escuchaste a Alejandra Casado por primera vez, ¿tú ya qué pensaste? Que me estaba diciendo lo mismo que me había contado Félix. Pero te dio qué. Pero bueno, me daba frescura por la época en la que estábamos. Claro, la época ha cambiado, estamos hablando del 95, yo conocí a Alejandra en el 2014, entonces daba otra frescura, porque... ¿Una atracción diferente, otra particularidad te refieres? Sí, un momento presente diferente y visto desde otro punto de vista diferente. Pero en el fondo, entonces, la misma... A mí me da una pregunta. Tú del primer día de derivación tienes entonces como 2, ¿no? Yo tengo 2, claro. Uno en el 95 con Félix Gracia y otro el 22 de junio del 14 con Alejandra Casado. ¿Y tú? Yo también. Yo derivé el mismo día que ella, porque aunque en aquel curso no llegamos a reconocernos como nos estamos reconociendo ahora, estábamos en el mismo lugar, a la misma hora y en el mismo sitio. Y entonces aprendimos lo mismo, a integrar. Entonces Félix hacía esta coletilla: acepto todo lo que veo sé que es un error de percepción o una distorsión en mi mundo.
y que esta distorsión o este error está condicionado por mi alma, que vino con una mochila y no lo reconoce. Entonces, acepto todo eso, lo asumo, lo libero, es decir, lo suelto. No entro en conjetura, no en juicio, no condeno, no hago nada de eso. Espérate, eso está hablando de los 4 marcadores. Pero ¿y cómo hablaba él del vacío? No, claro, del inconsciente. Él decía que todo lo que se nos mostraba en la realidad era parte de nuestro inconsciente. ¿Y qué nombre le ponía? Él le llamaba sombra, porque utilizaba la palabra de Carl Jung. A eso me da a entender que, o sea, a que el cerebro, cuando escuchan, por ejemplo, el lenguaje de Alejandra Casado, es un español, pero es con una terminología argentina. Podría una ser, jerga, sí, por ejemplo. sí. Entonces estamos acostumbrados a su jerga, ¿no? A su forma de hablar. Entonces está muy bien escuchar a otros receptores que usen otro lenguaje, aunque sea español. Por ejemplo, Eugenio Caruti. Eugenio Caruti es argentino, pero también enfoca, como antropólogo, sí habla de la vinculación. Garnier también lo dice de otra manera. Garnier lo expresa de otra manera, sí. Y español como Feligracia. Claro. Sí, Feligracia, y bueno, hay un contemporáneo mío y compañero durante muchos años de los cursos de Félix, que él también se independizó, que Emilio Carrillo, un sevillano, un andaluz, luego, que con mucha gracia habla también del vacío y de la integración. Entonces son diferentes formas de hablar de la ley de la lógica global convergente, del mismo concepto, pero con otras palabras. Entonces se está descristalizando una idea, ¿no? Es como la neurología se interconecta de otra manera. En mi caso y en el caso de Rosa, que lo hemos hablado muchas veces, a nosotros lo único nos aportaba mucha frescura a Alejandra y mucha abstracción. Evidentemente. Muchísima abstracción que a mí me gustaba, porque Félix me decía que a mí me gustaba meterme en berenjenales y que me gustaba complicarme la vida con cosas abstractas, pero que no todo el mundo estaba capacitado para esa abstracción. Eso se llama membrana. Claro. Hacer membrana, porque vincularte con tu cerebro, con tu forma de expresarte, yo con la mía, tú con el tuyo. Él decía mucho así, en plan gracioso, bueno, yo con la edad que ya tengo me quedo para aquellos que todavía están incipientes y que todavía no tienen ese cerebro abstracto y preparado, porque de alguna manera se mantiene la llama encendida para que en un momento dado puedan resonar. Entonces te dio como decir, tú ya tienes otro grado de madurez. Bueno, yo en aquella época yo entendía que había sido mi libertador, el que me había salvado la vida. Yo le había dicho siempre, tú me has salvado la vida y me has dado una lógica y una manera de comprender la vida que nadie me la había dado y trasciende espacio, tiempo, vida y trasciende todo lo que se puede llamar nueva era. Yo no entendía eso como una nueva era, sino como una revolución de la conciencia. Entonces, cuando tú ya tomas ese nivel de conciencia y aparece Alejandra Casado, por eso una frescura, porque es otra velocidad, otra atracción y es como un juego. Claro, eso no es integración de todo. Claro, yo dije, wow, qué jovencita, unas generaciones posteriores, ¿no? Y esa generación ya tiene un receptor disponible mucho más maduro y mucho más complejo que los que teníamos, los que lo hemos antecedido, incluido Félix. Sin embargo, como siempre ha habido rompedores y transgresores, pues también podíamos pensar que él era un utópico para aquella época. Y también nosotras, Rosa, porque ya tenemos nuestra edad y nuestra edad implicaba mucha utopía y muchas descalificaciones y muchas sornas. ¿Cómo es la palabra esa? A mí me llamaban majara. No, pero cuando tú no les descartas al otro. No sé ahora, no te pillo. Bueno, me desconfirmaban. Entonces, ¿qué es la Pero fíjate qué maravilloso. Antes, cuando me desconfirmaban, me decían, tú no existes para nosotros. Tu cerebro es imposible de entender. Estás loca, estás majara. Y yo, al desconfirmarme, sentí una gran tristeza. Y me sumía en la profundidad del plano 1, plano 2, plano 3, plano 4. Y ahora entiendo
tú no existes. Y digo, ¡wow! El cerebro de aquí, ¡Maravilloso! ellos te interpretaban como que te descartan, pero Claro. tú realmente, como es lo contrario, te estabas diciéndote, ¡guay! Claro, ahora ya entiendo y resignifico el que no existe, por supuesto. Qué orgullosa me siento de De que lo que hace existe. 30 años no existiera, porque gracias a que no existía hace 30 años, ahora solo sé que existo en la nada y en el Entonces, todo. volvemos a lo mismo, el pasado te da un combustible impresionante. Impresionante. Muy, muy grande. ¿Y cómo por se, supuesto. cómo se muta? En el presente. En el presente. Entonces, gracias a ese pasado en el que tuve, o tuvimos, porque Rosa también fue una afortunada, fuimos una suertuda de dar con este hombre, Unas locas desconfirmadas. unas locas desconfirmadas y lógicas, como estas conversaciones que estamos teniendo para muchos desdoblados, pero nosotros, sabiendo que éramos desdobladas, aunque no teníamos ese concepto de desdoblada, sino de encarnada o de usuarias de este lugar, de este planeta, pues podíamos tener como algo despierto o una potencialidad que otros no tenían. Me voy a... Pero seguimos, nosotros somos también privilegiadas porque seguimos buscando y trabajando y plantándonos en ese punto cero para llegar a donde estamos ahora, porque hay muchísima gente de las que hicieron los cursos con nosotros de Feligracia que se fueron al carajo. Al carajo total, igual que está pasando con la gente que está con Alejandra, igual que ha pasado con mucha gente que hemos conocido que se han ido al carajo porque no te apropias de eso, directamente sigue a esa persona que te está explicando algo, lo sigues, en vez de entender la lógica. Me estoy riendo porque te voy a mirar y te voy a hacer un chiste. Somos 34 las tres, pero solo tú vives en el ejido. Entonces, No digas eso. muchos son los llamados y pocos los elegidos. El hijo elegido, la tierra prometida no, la tierra elegida. Elegida, donde se encuentran todas y cada una de las culturas y cada uno de los códigos. ¿Dónde viene la alma? ¿A dónde? A la tierra prometida no, a la tierra elegida, a ser el hijo elegido. Bueno, Ahora me voy a atrever a una cosa. atrévete. Me voy a atrever. Mira, ella estuvo el otro día en una entrevista en una radio de aquí de Almería y le hablaban desde el misterio, los mitos y leyendas, desde, ¿cómo se dice? El esoterismo, El la esoterismo. magia, lo espiritual. Entonces le hicieron creían que iban a conseguir una entrevista más, pero ella empezó a hablar de la ley de desdoblamiento del tiempo. Entonces reconoce a Garnier, le da su proceso. Ahí quiero hacer una intervención. Es que eso es lo que quiero. Reconocí a Garnier porque tenía, en el contexto en el que yo estaba hablando y la gente que me estaba haciendo la entrevista, solo conocía la ley a través del desdoblamiento de los tiempos de Garnier. Sí. Porque cuando yo hice el comentario de que conocía la ley y la lógica, Dijeron allá. no entendían nada. Y entonces le dije, bueno, si queréis hacerme esta entrevista, le resonaba. Y yo les dije, bueno, si queréis hacerme una entrevista sobre la ley del desdoblamiento de los tiempos, porque os resuena, os llama la atención y la curiosidad, al menos remitiros a Garnier porque es, de alguna manera, el referente. Aunque estaba antes también Feligracia, Claro, como pero- simultáneo, Alejandra Casado. Pero tú pones en internet, que es donde todo el mundo va, a la biblioteca virtual, pero que a la vez está contenido todo, y ahí lo tienes, y van y dicen, Garnier. Y sobre Garnier te preguntan. No puedo hablar ni antes, que puede ser Félix, ni ahora de Alejandra, porque sería volver a entrar Alejandra Casado. ¿Quién es Alejandra Casado? Y empezar desde una lógica muy abstracta. Entonces, preferí para la gente que todavía no conocía esto, hablar en unos términos que en un momento dado pudieran acceder a algo muy sencillo a esa biblioteca. o más sencillo de lo que yo creo que es todos los contextos en los que nos movemos en la lógica global convergente. Entonces, esa es la aclaración que yo quería Claro. hacer en este vídeo para que cuando vean la entrevista tengan la osadía de intentar escuchar la ley desde otro receptor. Claro. Desde un 3-4 que ha tenido un proceso antiguo. Yo te puedo decir que las entrevistas continuarán y tendré mi momento para hablar de la ley desde la convergencia global y también hablaré y mencionaré a Alejandra Casado. Pero ya hay un previo
para que todos esos oyentes que están acostumbrados a escuchar ese programa desde la nueva era, la espiritualidad, Sí, como tú misterio, acabas de decir, los misterios, los fantasmas, no sé qué, se le dé un grado científico. Y ese grado científico solo se lo puedo dar ahora mismo desde ahí. Y luego ya ampliaré, pero lo hice adrede, lo Pues hice por con eso os invito a con que todo el escuchéis conocimiento. la entrevista en ese programa, porque al principio hay un aporte de otra persona que se hace una entrevista. Ella aparece después. Es 1 hora más o menos de programa y la verdad es que te descristaliza. Bueno, Y es un aporte impresionante. Sí, descristaliza totalmente, ¿eh? ¿Tú la has escuchado, no? Totalmente. Me Entonces, encantó os invitamos escucharla. a todos. Un saludo. un saludo.